¿Pasamos todos? ¿Sí pasamos todos a 5D o no? Hice un video hace unos días, ojo, una semana por ahí, explicando que no todos vamos a pasar a la quinta dimensión, a 5D. Y ese es el video que he hecho que más dudas, que más preguntas ha tenido, que más como ha tenido más dudas en el sentido de si vamos a pasar o no, o quiénes pasan o quiénes no pasan, cómo pasamos, si sí pasamos, no pasamos, etcétera. Entonces, ¿por qué? La duda básicamente es, ¿pasamos o no pasamos? ¿Cómo pasamos? ¿Quiénes no pasamos? Y si, por ejemplo, yo paso, pero no pasa mi marido, mi novio, mi novia, mi esposa, mis hijos, mis papás, ¿no? Entonces, esta es la duda, esta es como la duda más importante que tienen todos. Bueno, ¿y qué pasa si yo paso y mi esposo o mi esposa no? ¿Qué pasa si yo paso y mis hijos, mis hijas no? ¿Qué pasa si yo paso y mis papás no? Muchas personas me dijeron, todos pasamos, todos vamos a pasar, etcétera. Entonces, estoy haciendo este video para explicar, para aclarar este tema de qué es lo que pasa, si sí todos pasamos o no todos pasamos, por qué, cómo, cuándo, etcétera. Entonces, ahí va. La primera pregunta que todo el mundo tenía es, ¿pasamos todos o no pasamos todos? Como el video se llama No todos pasamos, pues un poco había que asumir, según mi video, que no todos pasamos. Pero bueno, entonces muchos me dijeron, no, todos pasamos, no sabes lo que estás diciendo, todos vamos a pasar, la conciencia, Dios no va a dejar a nadie afuera, etcétera. Y sí, en alguna medida tienen razón las personas que me dijeron todos vamos a pasar, sí tienen razón, lo que pasa es que se los expliqué en comments, pero por eso quiero hacer este video, porque quedaron todas estas dudas. Digamos que la primera cosa que hay que entender es que de alguna manera, sí, desde una perspectiva, todos vamos a pasar, sí, ok, sí, todos vamos a pasar. Lo que pasa es que hay muchas opciones. La primera cosa que les quiero decir, que también voy a hacer un video de esto, probablemente mañana lo suba, es que esto no es ciencia exacta. Entonces, hay cosas que tenemos idea, pero que no sabemos, no sabemos a ciencia cierta. Entonces, tenemos una idea de cómo va a ser o tenemos una hipótesis, etcétera. Lo que yo he preguntado, yo personalmente he preguntado y que me han explicado a mí es todos los días algo se mueve y algo cambia. Todos los días están cambiando las cosas. Entonces, por eso es que te dicen las lecturas de tarot o de cartas o de oráculos están bien, pero de repente tienes que entender que eso es ese día y a lo mejor en un día ya cambiaste tú, cambiaron las cosas, cambió tu pareja, tus hijos, tus papás, y entonces ya cambió y la lectura va a ser diferente. Alguien que sí sepa de tarot o de cartas o de oráculos te va a decir, si las cosas no han cambiado, aunque te hagan 3 tiradas, las 3 tiradas va a salir más o menos lo mismo y el mensaje va a ser el mismo. Pero si las cosas cambian de un día a otro, tú puedes cambiar y puedes entrar en razón, puedes tomar conciencia de algo y de un día a otro las cosas cambian. Lo que a mí me han dicho es, las cosas pueden cambiar de forma muy rápida. Entonces, en un día algo pasa y Donald Trump decide tal cosa y eso modifica toda la historia y modifica todo lo que va a pasar con la humanidad y con la gente y con México, con Estados Unidos, con Europa, con Latinoamérica. Entonces, las cosas están cambiando todos los días, entonces no tenemos, como esto no es ciencia exacta, no son matemáticas, no es como las cosas van a ser exactamente así, ¿no? Y eso es lo que va a ser y punto, y todos se amuelan y entiéndanlo, les guste o no, no es así. Entonces, punto número 1, esto no es ciencia exacta, no son matemáticas, entonces hay que entender que no es exacto. Entonces, lo que yo les diga o cualquier otra persona pueda decir, no va a ser exacto, nada es exacto, porque no es ciencia. Y además, aunque fuera ciencia, para empezar, la ciencia se ha equivocado miles de veces y lo debemos de saber todos. No solo eso, la ciencia además ahora se utiliza. La ciencia es es el nuevo método de control. La ciencia es la nueva religión.
Entonces ahora la gente, o sea, ya la gente entendió que la religión pues no era lo que pensábamos. La religión no tiene nada que ver ni con Jesucristo, ni con la Biblia, ni con la Torá, ni con, o sea, la religión. Mucha gente a lo largo de todos estos años, con todas las cosas que han pasado, desgraciadamente cosas malas, hemos entendido que la religión no es la respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han utilizado la gente que controla este mundo? La ciencia. Y entonces nos han hecho creer que si lo dice la ciencia está bien. Y si no lo dice la ciencia, está mal. Es lo que nos aplicaron con lo de las vacunas y COVID y todo esto, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces, punto número 1, no es ciencia. Y aunque fuera ciencia, la ciencia se equivoca. Y aunque fuera ciencia y no se equivocara, las cosas están cambiando todos los días. Entonces, no podemos saber exactamente qué es lo que va a pasar, porque todos los días cambian las cosas, todos los días estamos viviendo nuevas cosas y además pues no lo podemos saber exactamente, ¿no? Entonces, punto número 1, si vamos a pasar todos o no, como no es una ciencia exacta, no se sabe a ciencia cierta. Punto número 1. Ahora, ¿qué es lo que pasa de si sí pasamos o no pasamos? Con base en que ya dijimos que no es ciencia y que no sabemos exactamente qué va a pasar y que solo tenemos algunas ideas de lo que podría pasar, etcétera. Entonces les voy a explicar qué es lo que más o menos podemos entender o podemos saber. Cuando yo dije que no todos van a pasar, no es que no todos van a pasar y ya unos se van al infierno y unos nos vamos al cielo, no. Y la gente que dijo, sí, todos vamos a pasar, sí y no. Sí, todos vamos a pasar y no todos vamos a pasar. ¿Por qué? Primera cosa, puede ser que sí todos vayan a pasar, pero una de las hipótesis es que vamos a pasar como en grandes grupos, en oleadas. Entonces, un grupo somos los que estamos pasando ahorita después del 2020, entre el 2020 y 2025, que acaba este año. Somos los primeros que pasamos. Después se supone que iba a haber otro grupo de personas que iban a pasar alrededor del 2032. Y luego hay otro grupo de personas que se supone que van a pasar alrededor del 2050. En el 2050 yo voy a tener ya como 2000 años, o sea, entonces a eso me refería yo cuando decía que no todos vamos a pasar. Bueno, no, a lo mejor sí pasamos, pero si estás hablando de que tu papá le toca pasar en el 2050 y tu papá en el 2050 va a tener 120 años o 100 años, pues a lo mejor no llega a pasar, ¿se entiende? Entonces, pues desde una perspectiva no va a pasar. No sé si me estoy explicando. Por eso dije, no todos vamos a pasar. O es lo mismo, también lo dije, a lo mejor hay gente que va a pasar, pero que va a pasar porque se va a morir, entonces va a desvivir, va a fallecer, y entonces regresa ya en 5D y ya pasó, pero tuvo que atravesar el proceso de la muerte física, porque nuestra alma y nuestro espíritu no mueren. Entonces atraviesa por la muerte física y regresa en otro cuerpo y ya pasó. Los niños, por ejemplo, todos los niños ya están en 5D después del 2012, los que nacieron después del 2012, que de hecho casualmente se dio lo mismo con el tema de los mayas. ¿Se acuerdan de lo del 2012 y el fin del mundo y tal? No era el fin del mundo, era el fin de una época, ¿no? Entonces, después del 2012 se dio más o menos al mismo tiempo la generación alfa, que son los niños que nacieron después del 2012. Ya esos niños para adelante y todos los que siguen naciendo ya están en 5D, ya están en otra cosa, ya están en un nivel y en un estado de conciencia diferente al que tenemos todos nosotros. Entonces, los niños ya están en 5D, igual que los animales y las plantas y todo eso junto con el planeta ya están pasando, ya pasaron, ya están ahí. Nosotros somos los que tenemos que trabajar porque estamos en este show de si sí, de si no, y de por qué sí, por qué no, etc. Entonces, punto número 1, los niños ya están. Digamos que hasta la generación Z son los que tenemos que trabajar. Y para atrás, ¿no? Y de la alfa para adelante ya están. Hay ciertas personas que van a pasar, pero que van a tener que pasar por la muerte física para regresar en 5D, y eso también está bien. Por eso es que este año pues probablemente va a morir, a fallecer mucha gente.
y que lo estamos viendo. Bueno, yo lo he estado viendo, ¿no? Otra opción es que van a pasar, pero se van a tardar 10, 20, 30 años. Pues bueno, eso es básicamente lo mismo que no van a pasar, o van a pasar, pero en 20 años, en 30 años, pues es lo mismo que entender que no va a pasar, ¿no? Ahorita no va a pasar. Entonces, cuando yo dije no todos vamos a pasar, pues a eso me refería, pues no todos vamos a pasar ahorita. O van a pasar, pero van a tener que transitar por la muerte física, que también alguien me lo decía mucho, pero no tenemos que morir. Pues no, ya ahorita, por eso es que está siendo tan difícil, porque antes para trascender tenías que morir, tenías que fallecer y luego ya llegabas como trascendido con otro nivel de conciencia. Ahorita por eso es que está siendo tan difícil, porque vamos a pasar sin tener que morir, sin tener que el cuerpo físico muera. Eso es lo difícil. Y luego la última de las cosas, que hay otras más, pero bueno, por decirles como las más importantes, esta sería la última, es que existe esta teoría de que estamos conviviendo con gente sin alma. Somos 8,000 millones de personas. También lo platiqué con alguien en comments. Entonces, que por cierto ahí les mando saludos a todos, los quiero mucho, los amo a toda la gente que me sigue y platicamos en comments, los amo, gracias. Me gusta mucho platicar con todos ustedes. Y síganme platicando y escribiendo. Ok, entonces, tercera opción. Hay una teoría o una hipótesis de que estamos conviviendo ahorita con gente que no tiene alma. O sea, que son como cuerpos vacíos, sin alma. Les están diciendo NPCs, que eso literalmente pues, son las siglas de Non-Player Character en inglés, que es el nombre que se le da a un character, a un personaje en los videojuegos. Así se llaman, NPC, no player, jugador, character. O sea, no puedes, es una persona con la que no puedes interactuar. Entonces, esto les voy a explicar. Hay gente que, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado toda mi vida. Hay gente que es como extra. Si tú ves una película, pasan por ahí los extras por ahí atrás. Pues es un extra, no lo pelas, ¿no? No es parte de la historia y yo creo que a todos nos ha pasado. A mí me ha pasado. Díganme si les ha pasado, por favor, escríbanme. A mí me pasa que pues, estás en tu escuela o en la carrera, en la universidad, en el diplomado, en la maestría, en primaria, en secundaria, en prepa y de repente ves a alguien y te dicen, ay, ¿no te acuerdas de tal persona? No me acuerdo. ¿Quién sabe quién era esa persona? Me acuerdo de esta, de la gente con la que platicaba, de la gente interesante, de la gente que tenía algo que decir, pero había otros que eran como extras de la vida real. Y te dicen, ¿no te acuerdas de tal persona? Pues sí, pero no, sí te creo que existe, pero no me acuerdo de esa persona, de ese hombre, de esa mujer, de ese niño, lo que sea, ¿no? Entonces esos que son como extras de la vida, pues muy probablemente sean NPCs, ¿no? Entonces estos famosos non-player characters o estas personas sin alma, estos cuerpos vacíos, pues tampoco van a pasar a quinta dimensión, obviamente. No van a pasar, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué pasarían? No tienen alma, ¿para qué van a pasar? ¿No? Entonces, bueno, pues por eso quise hacer este video importante para aclarar quiénes sí pasamos, quiénes no pasamos, cuándo no. Entonces, para terminar el punto de los NPCs, esta hipótesis dice que podríamos estar hablando de algo así como, he escuchado, la hipótesis principal es que son 80% de la humanidad son NPCs. Eso estamos hablando de alrededor de 6,000 millones de personas, algo así. A ver. Ok, sí. Entonces, perdón, se me quedé pensando. Ok, estamos hablando de más de 6,000 millones de personas alrededor. Entonces, yo no creo que seamos tantos NPCs en el mundo, yo personalmente. Pero aún cuando fuéramos, y lo dije exactamente así como lo voy a decir ahorita en comments, aún si fuéramos 20% de NPCs en el mundo, estás hablando de 1,600 millones de personas. 1,600 millones de personas no pasarían. Y si estuviéramos hablando del 10%, pues estás hablando de 800 millones de personas. Y si estuviéramos hablando del 50%, son 4,000 millones de personas. Entonces, aunque existieran los NPCs, por más bajo que fuera el porcentaje, pues es una cantidad importante de gente que no va a pasar. Entonces, otra vez, ya para concluir,
y en resumen. Vamos a pasar todos desde una perspectiva sí, desde otra perspectiva no. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Desde qué perspectiva sí vamos a pasar todos? Que sí, a lo mejor todos pasamos, ya sea o que nos tardemos, o sea, que pasen hasta el 2030 y algo, hasta el 2050 y algo, que tengan que primero pasar por la muerte física. En ese sentido, ¿sí vamos a pasar todos? Sí. ¿En qué sentido no vamos a pasar todos? En que puede ser que hay ciertas personas que son NPCs y no van a pasar, y hay ciertas personas que se van a tardar tanto en pasar que pues, es como tienes que entender que no van a pasar ahorita, o las personas que sí van a pasar pero tienen que pasar por la muerte física, pues es como entender que no van a pasar ahorita. Entonces, esa es básicamente como la conclusión, el resumen de si sí pasamos o no pasamos, quién pasa, quién no pasa. Entonces, si a ti te preocupa que tú dices, ok, solo hay dos cosas que vamos a explicar, que voy a explicar de forma fácil y rápida. Tú te preocupas por si sí pasas o no pasas. El hecho de que estés viendo estos videos es una señal de que vas a pasar. Hay otra cosa que voy a explicar en otro video, que es una cosa que dice, de la que han platicado mucho, especialmente Andrea Barnabé. Se las voy a poner por ahí, por aquí. Que es que sí todos vamos a pasar y que tú no tienes que hacer nada. Lo que pasa es que sí, digamos que pasar a 5D necesita de ti, necesita de tu toma de conciencia de lo que está pasando, de un despertar, por lo menos de conciencia, idealmente despertar espiritual, que para mí van juntos, van de la mano. Lo sigo explicando en estos días. Entonces, ok, tú dices, ¿voy a pasar yo o no? Ya el hecho de que estés viendo estas cosas, básicamente lo que te dice es que sí vas a pasar. De todos modos, lo que tienes que entender es que sí vas a pasar. Si tú eres una persona que tiene alma, espíritu, vas a pasar. A lo mejor te tardas y pasas hasta el 2032 o creo que es un lapso de unos años, entre 32 y 38, algo así, o 32 y 42, algo así, no me acuerdo bien. Es una hipótesis, nada es ciencia cierta, entonces, o pasas hasta el 2050 y ya. La otra opción es, o sea, la otra cosa que quiero explicar es que a lo mejor tú dices, ok, yo sé que voy a pasar, estoy trabajando en mí, lo estoy entendiendo, lo siento, me vibra, me lo dice mi intuición, mi discernimiento, etcétera, ok. Pero no sé si va a pasar mi esposa, mi esposo. No sé si va a pasar mi papá o mi mamá, o mi hijo o mi hija, o mi mejor amigo. Entonces estoy preocupado por eso. Bueno, entonces te tengo que decir, no te preocupes. Si son personas que tienen alma y espíritu, pues probablemente van a pasar. ¿Qué es lo que hay que entender? Que a lo mejor no van a pasar ahorita, a lo mejor se van a tardar unos años, estamos hablando 10 años, 15 años, 20, 30 años, bueno, van a pasar, pero pues tengo que entender que tengo que ser paciente y que a lo mejor sí van a pasar, pero se van a tardar un rato, ¿no? Un rato es unos muy buenos años, entonces lo que ya dije, esto sí lo dije el día que expliqué que no todos pasamos, no van a desaparecer, no se los van a llevar los aliens, aunque bueno, esa es otra de las hipótesis que lo voy a explicar mañana en el otro video, pero bueno, en teoría no van a desaparecer, nadie va a desaparecer, todo va a seguir normal y simplemente van a seguir muy como en 3D, en este tema de dualidad y de peleas, enojos y vibrar bajo, etcétera, y de no entender que es que también voy a explicar el tema de pasar a 5D, que lo que te decía, que explica Andrea Barnabé, que es que todos vamos a pasar y es un tema del cuerpo físico y del ADN y de las células y de los hemisferios del cerebro, y eso son otras cosas como mucho más complejas. Yo intento explicar todo esto, hago un esfuerzo por explicarlo de la forma más fácil, más simple, más aterrizada, sin que sea tan complicado. Y así como lo explico yo, me dicen que no se entiende nada. Si me clavo en los temas de que los dos hemisferios van a empezar a trabajar y de que las hélices del ADN y cómo va a funcionar y la clarividencia y la clariaudiencia y de pasar de carbono a silicio y cómo va a ser el tránsito, o sea, es bastante complicado, es bastante complejo, sí lo sé, lo entiendo. Yo no soy especialista. Mañana voy a explicar eso también en el otro video. Pero bueno, el punto es que
hay una parte de las teorías, de la hipótesis, de las hipótesis, las teorías, que dice que todos vamos a pasar, quieras o no vas a pasar. Entonces, si te preocupas si va a pasar tu pareja, tu marido, tu marida, tus papás, tus hijos, pues no te preocupes, probablemente sí van a pasar, a lo mejor simplemente se van a tardar otro rato y lo vamos a empezar a ver. Por eso es que ahorita estamos como en las primeras fases, en las primeras oleadas de gente, en donde tú te das cuenta que antes del 2020, pues la gente ni por aquí le pasaban muchas cosas. Después del 2020, con COVID, que de eso va, para eso fue el COVID, para que la gente despertara. Y con el COVID y las vacunas y todo esto, la gente empezó a despertar y empezó a decir, ¿qué es esto? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Entonces empezó el despertar de conciencia. Y ahí es donde empezaron las oleadas grandes de gente que empezó a despertar y que empezó a entender qué onda con todo esto que está pasando. Entonces, bueno, va a haber oleadas, ha habido oleadas, nosotros somos la primera de las personas que vamos a pasar a quinta dimensión. Y después va a haber gente que, como les estaba diciendo, a lo mejor al rato ahorita tu papá o tu esposa, tu esposo, tu amigo, tu hijo, lo que sea, dicen, no, esas cosas que dices están muy locas, no, yo no creo en nada de eso, no lo creo, no lo entiendo, no me gusta, no me interesa. Ok, estás en todo tu derecho. Y en un ratito vas a ver que algo va a pasar, que la gente va a empezar a entender y van a volver a decir, oye, todo eso que decías tú, ya lo estoy empezando a entender, creo que ya empiezo a dudar de ciertas cosas que nos dicen, de cómo vivimos, etcétera. Entonces, así es como está funcionando el despertar. El despertar y pasar a quinta dimensión, que son oleadas de gente que va entendiendo poco a poco, y van entendiendo y van entendiendo. Y pues empiezan a despertar y junto con el despertar y tomar conciencia y este estado de conciencia, etcétera, así es como se empieza a dar el despertar que nos lleva, bueno, el pasar a quinta dimensión. Entonces, bueno, espero haberme explicado ahora sí bastante bien, mejor. Espero que si tienen dudas, déjenmelas. De todos modos, hago todos los videos que hagan, que sea necesario, que tengan que hacer. Y les sigo platicando todo lo que sé. Entonces, espero que con esto haya quedado bastante más claro. Espero que estén más tranquilos. Espero que ya les quede mucho más claro si sí pasan, si no pasan, cómo no pasan, quién pasa, quién no pasa, cuánto se tardan. Y eso es todo. Y también hay que entender, yo sé que a veces es duro de decir o de escuchar, pero pues hay que entender que hay gente que pues ha escogido y ha decidido pues fallecer, ¿no? Pasar la muerte física, porque es muy difícil, ya lo he dicho, cada vez que hago un video lo digo, es muy difícil pasar la toma de conciencia y el despertar espiritual y de conciencia es muy difícil. Entonces, va a ser difícil pasar a 5D en muchos sentidos. También está el tema del tiempo, de que ya no va a funcionar igual. Entonces, bueno, son muchas cosas. Hay gente que sabía esto y decidió y dijo, no, ¿sabes qué? Yo mejor regreso con un cuerpo nuevo, ¿no? Y regreso como desde cero, ¿no? Entonces, pues sí, eso es lo que va a pasar. Hay gente que ha decidido pasar, pero con un cuerpo nuevo y pasar por la muerte física y regresar en un cuerpo nuevo ya en 5D. Entonces, es difícil a veces de escuchar y a veces también de decir, pero es así. Y así va a ser. Entonces, bueno, espero que les haya quedado mucho más claro el tema de quién pasa y quién no pasa. Y si tienen dudas, de todos modos, déjenmelas. Me alargué, ni modo, es un video largo, así tenía que ser. Y eso es todo, ¿ok? Entonces, si tienen más dudas, más preguntas, por favor, déjenmelas y lo seguimos platicando. Es todo, gracias, bye.